Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias, muchas gracias por acompañarme en este nuevo análisis, nuevo video, nueva entrevista con Víctor Hernández, creador del portal Sendero del Peje, y ya me regañó y me aclaró que es ahora el blog de izquierda, pero le decía que en algún momento el Sendero del Peje como que migró a spnoticias.com y Víctor Hernández trabajó en algún momento en SDP Noticias y ahora ya no lo hace desde hace mucho tiempo, está en su blog de izquierda, no tiene que ver nada con sdpnoticias.com de Federico Arriola, pero diría yo, insisto, sí formaste parte de los fundadores del Sendero del Peje por ahí del 2005, donde no había nada en favor de López Obrador. A ver, momento. Te aclaro primero las fechas. El Sendero del Peje se funda en 2004. Perdón. Sí, y fuimos dos los fundadores. Fuimos Macio Sare, Jonathan Reyes y tu servidor. Ya después de las elecciones y todo eso, por ahí de 2008, hicimos una empresa nueva que se llama, en la actualidad, bueno, no sé cómo se llame ahorita, pero en ese momento era el periódico digital Sendero SADCB. Exacto. Yo era accionista de esa empresa junto con Federico Arriola y trabajé en otro sitio que se llamó SDP Noticias, que no tenía nada que ver con el blog del Sendero del Peje, no era un portal, era un blog. Un blog. Y cuando yo me salgo de SDP Noticias, yo fundo blogdeizquierda.com, y si tú vas a senderodelpeje.blogspot.com, que es el URL original del blog del Sendero del Peje, entonces te dirige a blogdeizquierda.com. ¿Extrañas SDP Noticias, el haber colaborado en ese portal SDP Noticias con Federico Arriola? No. ¿No? No. Rápidamente, ¿cómo ves el portal de SP Noticias hoy día? ¿Diferente a épocas de Peña Nieto o en la misma? No lo he leído en años, no sé qué esté pasando ahí. Lo único que sí sé es que ahí bailan al ritmo que les pagan. Entonces van a ir con el que ellos crean que les va a dar chayote. O el que les dé. O el que les dé, exacto. Ok. Déjame, antes de ir con el tema de Morena, de Claudia, de tu no fanatismo, pero de tu apoyo a Ebrard, y hoy veía un post tuyo que dices que ya, que quiten a Claudia Sheinbaum y que pongan a Marcelo y ya casi se resuelve todo este problema. Antes de ir con ese tema, déjame preguntarte sobre los carroñeros ante el desastre que ha dejado Otis. ¿Qué opinas de los cartoneros de la derecha, de los Lorets, de los López Dóriga? ¿Cuál es tu lectura de pues lo que están haciendo tras la tragedia? Es golpeteo político, obviamente, porque no es la primera vez que hay un desastre natural en el país. Los han habido antes y han habido manejos muy turbios de esos desastres naturales. Te puedo decir que en el caso de Guerrero, hace unos años, hubo, creo que eran 2 huracanes al mismo tiempo, y terminó colapsándose la autopista que hizo Carlos Salinas de Gortari, que conectaba la Ciudad de México con Guerrero. Y ahí no hubo ningún reclamo, ahí no hubo gente gritando, ahí no hubo cartones reclamándole a nadie. Hoy en la mañana en Reforma veo un cartón del Monero de la Derecha, en donde dibuja una palmera, está un viento muy fuerte, en referencia a un huracán, de la cual está colgada un narcotraficante, y están volando en el aire la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y está el papá de la gobernadora con los pantalones bajados, volando hacia en el aire. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con un desastre natural? ¿Qué le van a reclamar a la gobernadora de Guerrero o al presidente o a quien sea que hubo un huracán categoría 5 que hasta la fecha, hasta el momento, ningún meteorólogo se ha podido explicar por qué se convirtió en categoría 5 así de rápido? Porque si tú buscas en las noticias ahorita,
ahí dice que meteorólogos de todo el mundo están sin poder explicarse cómo es que este fenómeno se dio de esta manera, cómo es que una tormenta tomó tanta fuerza tan rápido, porque esto nunca había pasado. Entonces, el usar un desastre natural de esa pues sí, naturaleza, perdón, por lo que pueda sonar a pleonasmo, para hacer golpeteo político, me parece deleznable y me parece podredumbre intelectual. Estoy buscando el cartón al que haces referencia en la página o en la cuenta de Twitter de Paco Calderón. Es Paco Calderón, ¿no? Ve a la página de Reforma, ahí está, o en la del Norte. No estoy suscrito a... No necesitas suscripción, entra. Te das hasta abajo y te aparece ahí los cartones gratis. Oh, eso sí, para eso no hay que pagar. No. Al humor, no cobran por el buen humor. Déjame ver, dices que está hasta abajo. Porque no lo tienen. Oh, aquí ya lo veo, exacto. Este es déjame ponerlo en pantalla. Dame un segundito. ¿Has escuchado o has visto columnas obviamente de columnistas sobre esto? ¿Has escuchado la radio? Tú que estás en la Ciudad de México, ahí está el cartón. ¿Este es el cartón al que haces referencia? Sí, ese es. Ahí está. Y pues es típico del señor Paco Calderón, que muy cercano a Calderón, ¿no? No por el apellido, pero sí es muy cercano a Felipe Calderón, al PAN. Abiertamente creo que él se considera de derecha y tiene sentido desde su visión esto, ¿no? Bueno, tiene sentido desde su visión hacer golpeteo. Esto es lo que le han estado llamando el nado sincronizado, porque como has podido ver, hay reclamos similares de otros, no les voy a llamar comunicadores porque no comunican nada, hacen propaganda, otros propagandistas de derecha, que lo que están haciendo es tratar de hacer golpeteo para ver si así bajan un poco la popularidad de López Obrador y así sube un poquito Xóchitl Gálvez. Eso es de lo que se trata realmente. No se trata aquí de hacer o sea, ¿a quién le están reclamando? ¿Al presidente? ¿Por qué? Porque hubo un huracán categoría 5. ¿Cómo le hizo el presidente para que este huracán se convirtiera en categoría 5? Ahora, podrán decir, ¿cómo es posible que el presidente no tenga comunicación con Acapulco? ¿Cómo es posible de que le hayan dicho cuando trató de ir por tierra, señor presidente, no se puede pasar? Pues muy fácil, por la misma razón por la cual se colapsó la autopista que construyó Salinas. Porque cuando tienes un fenómeno natural de esa contundencia, de esa magnitud, ahí ya estás peleándote contra el planeta Tierra. Entonces el presidente no es Superman para ir a arreglar todo inmediatamente con su visión de rayo láser y con su superfuerza y todo eso. Pues ocurrió un desastre inédito y se tienen que tomar las medidas necesarias para poder restaurar las comunicaciones, las telecomunicaciones también. Todo el puerto se quedó sin luz en Acapulco. Hay una webcam que está ahí en Guerrero, en Acapulco, donde te muestra el momento exacto en donde ¡fum!, se van las luces de toda la bahía. Entonces, cuando tú tienes un huracán así de grande, pues esto no puede ser culpa de ningún gobierno. Lo único que podría ser culpa del gobierno es si no se hubiera actuado rápido. Pero inmediatamente el ejército se puso con el plan de N3 a tratar de ayudar lo más posible, a tratar de liberar carreteras y tratar de hacer que la gente pudiera entrar y salir. Ya están usando helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para rescatar gente que quedó varada en edificios y todo eso. O sea, esto pasó hace 2 días. ¿Y ya quieren que todo esté como antes? Pues no. Y hay que recordarle a la audiencia que el huracán 5 por primera vez pegó el Pacífico mexicano. Uh-huh. Nunca había sucedido desde que llevan registros y hablaban de vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Y sí, era una
no un huracán, una tormenta tropical categoría 2, si no mal recuerdo, y en menos de 12 horas se transformó a un fenómeno jamás visto en el Pacífico mexicano. Pero esos detalles tan importantes los suelen poner a un lado y no dan el contexto de la situación. Y dice Loret en su columna del Universal, ver a López Obrador atorado en una carretera es un grotesco espectáculo demagógico. 1000 veces ha dicho que él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y ahora nos viene a decir que el comandante supremo, ninguno de sus 300,000 soldados le avisaron que la carretera estaba bloqueada, que no estaba disponible ninguno de los helicópteros de alta tecnología super equipados para sortear las peores tempestades, los Black Hawk y los Puma. Y ahí continúa y dice al final de su columna, dice, el presidente está distraído, el gobierno está distraído y eso tiene costos de población. ¿El presidente está distraído? No, no está distraído. Lo que pasa, ese video en el que va a Acapulco ocurre al día siguiente. Al día siguiente todavía no era posible determinar qué tan grande era el daño. Estamos hablando de un fenómeno inédito que nunca antes se había dado con esa intensidad en la zona, que causó una devastación también inédita y que hasta en la mañana es cuando ya finalmente se sabe lo que está pasando. Y ahí es cuando le informan, señor presidente, pues no se puede pasar. Y ya, pues ¿cuál es el problema? Le están informando de todos modos en el sitio, que quería que solo fuera por teléfono y se quedara en Palacio Nacional. Pues no, el presidente hizo lo que le corresponde, que es, voy para allá. Así es. Y yo creo que si hubiese volado, lo hubieran criticado a por qué vuela en lugar de palpar directamente en las carreteras. ¿Por qué voló? ¿Por qué tuvo el privilegio de volar? Pues sí, es lo que te estoy diciendo. No se trata aquí de indignación, aquí se trata de hacer golpeteo. Y ya, así es. Eso es todo lo que es. Y el objetivo del golpeteo es, ¿y tú crees, para pegarle al gobierno y por lo tanto a la candidata de Morena y sus aliados? ¿O para qué es el golpeteo? ¿Es solo enojo? No, no es enojo. De lo que se trata es de que tienen que tratar de bajar la popularidad de Morena para las elecciones y subirla de Xóchitl Gálvez. Es de todo lo que se trata. Dice el mismo Loret de Mola que, y tú que sabes bien mucho de medios, dice, aplican el cerco informativo a Xóchitl. Según Loret de Mola, Xóchitl Gálvez está sufriendo un cerco informativo como que el que sufrió por muchos años López Obrador antes de que fuera presidente, pero dice, no, el cerco informativo de López Obrador nunca existió, pero a Xóchitl Gálvez sí le están dando, prácticamente se dedican los medios a hablar maravillas de Claudia Sheinbaum y puras cosas negativas de Xóchitl Gálvez. ¿Hay un cerco informativo hacia la señora X? No, porque ya existen redes sociales. Acuérdate que en ese entonces, en 2006, era muy difícil comunicar fuera de los medios tradicionales. Había uno que otro blog, hasta ahí. No había todavía el auge de Facebook, el auge de Twitter, el auge de YouTube que hay ahora. Era muy difícil poder comunicar fuera de la radio y la televisión y los periódicos. Entonces, hoy en día, nadie se puede quejar de cercos informativos porque, francamente, nadie ve la tele y nadie lee los periódicos. Más bien se informan por medio de redes sociales. Así que decir que hay un cerco informativo, pues es una estupidez. En honor a la justicia, dice que hay un cerco informativo no en las redes, sino en los medios tradicionales, en los medios... Nadie ve los medios tradicionales. Pero a lo que va él es que la radio, la televisión... Nadie ve la radio. Nadie ve la tele. Nadie le compra el periódico.
Pero vamos a suponer que hay personas que todavía compran periódicos y leen y ven todos los noticieros de Televisa, TV Azteca, radio y todo lo que tú quieras. Vamos a suponer. Sí, claro, la población de más de 70 años. Pero ¿tú crees que es serio decir que los grandes medios corporativos están en contra de la señora X? ¿Tú crees eso? Porque eso es lo que da a entender, Loret, que los grandes medios, más allá si los ven o no, están cercando a la señora X. Si los grandes medios corporativos tuvieran algún tipo de poder sobre la opinión pública hoy en día, tendría sentido lo que dice, pero no lo tienen. Ahora, los medios se alinean con los que creen que les conviene. Yo no sé si te acuerdas, pero en 2005 o 2004, no me acuerdo cuándo fue lo de los videoescándalos de René Bejarano, se da a conocer que estuvo involucrado Diego Fernández de Ceballos. Y él va con López Dóriga y le dice, sí, yo estuve involucrado y bla, bla, bla. Y López Dóriga, increíblemente, tiene una postura ahí medio neutral. Y dice, ¿cómo se llama? Fernández Ceballos, que no, que lo que está pasando no es esto y no sé qué. Y le contesta a López Dóriga, no. O sea, como poniéndose muy neutral. Pero en ese momento se creía que el que iba a ganar las elecciones de 2006 era López Obrador. Fue después de eso que Televisa ya agarró una postura a favor de la guerra sucia, a favor del cerco informativo. O sea, ya cuando se pusieron de acuerdo hasta mero arriba para decir, vamos a hacerle fraude a este cuate y vamos a poner a Felipe Calderón, ahí fue donde ya los grandes medios corporativos hicieron el cerco informativo y se pusieron abiertamente en contra de López Obrador. Pero en ese momento la diferencia era que no había de otra para poder informarse. Era donde la mayor parte de la gente obtenía su información. Hoy ya no es así. Hoy ya la gente se informa por redes sociales, por YouTube, por programas como el tuyo, se informa con blogs, se informa hasta por WhatsApp. Entonces ya no tiene ese poder que tenía antes, no tienen ese poder que tenían antes los grandes medios corporativos. Así que quejarse hoy en día de un cerco informativo, pues francamente es hacerse afuera de la basinica. Porque lo que está diciendo realmente es, sí es cierto, nosotros hacíamos eso, miren, y ahorita lo están volviendo a hacer. O sea que además es cínico. Y aquí dice Loret en un tweet en referencia a su columna, dice, ayer me criticaron los propagandistas del gobierno diciendo que no había cerco informativo contra Xóchitl Gálvez. La realidad se les estrelló rápido en la cara. Chequen qué medios de comunicación y qué espacios ni siquiera mencionaron el fracaso del Estado Azul vacío en un meeting de Claudia Sheinbaum. Ahí se mide hasta dónde están entregados de este señor que dice, pues ya ves, sí, se prueba que hay un cerco informativo porque los medios entregados, así dice, ahí se mide hasta dónde están entregados, en referencia a los medios, y los medios no hablaron del vacío del Estadio Azul, de lo que pasó con Claudia Sheinbaum